Gustavo, Buen día, Sergio. Buen día, Ronnie, toda la audiencia de Radio Lateral con Fundamento Criollo. ¿cómo estás, Buen día, Gustavo? compa, ¿todo bien? Todo bien, muy, qué sé yo, como entusiasmado con la carta o el documento, el trabajo que presentó Cristina ayer en el Día de los Enamorados, ¿no? Porque ella lo arranca así, enamorada de la patria. Claro. Comparte este documento de trabajo, Argentina en su tercera crisis de deuda, cuadro de situación. Hay una canción bastante vieja que decía, me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Aníbal Fernández decía, palos porque remas, palos porque no remas. Hace un tiempito que muchos se estaban preguntando, ¿qué dice Cristina de todo esto? No aparece Cristina, que no apare y apareció Cristina y le vuelven a pegar porque apareció. ¿Cómo va a aparecer a los 60 días que asumió Milei? ¿Cómo va a decir tal cosa? ¿Cómo va a decir tal otra? Bueno, es genial esto. Pero lo que es ineludible es cómo Cristina, con un hilo de tuit o con la presentación de un documento o con cualquier cosa que haga, tiene una centralidad donde todo pasa por lo que ella dijo, ¿no? Y entonces, bueno, está muy bueno esto de pensar que este documento no es tanto para convencer a los ajenos, sino para ordenar a los propios. Porque Cristina no solamente hace una crítica del gobierno actual, hace un análisis histórico, hablando de las tres crisis de deuda, la de la dictadura, la del Menemato y de la Rúa, y la de Macri, sino que también hace propuestas, porque todos se encargaron de pegarle por lo que ella cuestionaba del gobierno de Milei, pero sobre el final ella hace una serie de propuestas con un gobierno parlamentario, es decir, que haya una relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, para poder salir de esta crisis que Cristina cataloga como la tercera crisis de deuda. Sí. Así que bueno, es muy interesante el documento. Está bueno porque recuerden que Milei se dice totalmente alberdiano o alberdista, y por eso le puso a su proyecto de ley ómnibus bases para la reconstrucción argentina, y el autor de las bases, Juan Bautista Alberdi, que es el que da pie para la primera constitución de 1853, muchas veces se han citado párrafos, definiciones que van absolutamente en contra de lo que plantea Milei. Bueno, y la cita de Alberdi que Cristina toma para su trabajo es: tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis no es remediar la pobreza, sino agravarla. La riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno. Este texto forma parte del volumen 1 de Estudios Económicos. Son 16 tomos de estudios económicos que se publicaron 11 años después de la muerte de Juan Bautista Alberdi por su hijo Manuel Alberdi. Así que bueno, es muy interesante cómo Alberdi, en cierta manera, contradice lo de Milei. Así que está bueno. Incluso después tengo una perlita que es un descendiente, Gastón Alberdi, de Juan Bautista Alberdi, que en un momento fue el libertario y después se dio vuelta. Vamos a arrancar con el documento. Dale, arranquemos. Dale. Empezamos a ordenarnos. Dale. Cristina cataloga este momento como la tercera crisis de deuda, que es generada por Mauricio Macri. Es decir, lo que está planteando Cristina es que lo que estamos viendo no es un programa de estabilización para pagar la deuda, sino que es un plan de desestabilización, y que no solo retroalimenta y potencia el espiral inflacionario
que nos coloca a todos al borde del shock, sino también que va a provocar irremediablemente un aumento de la desocupación y la desesperación social. Si recordamos la carta de Rodolfo Walsh a un año de que comienza la dictadura, él habla de la pobreza o la miseria planificada. Acá Cristina habla de caos planificado. ¿Qué es esto? Es generalmente producir artificialmente un shock para dramatizar la situación ya dramática de gran parte de la población, para que después cualquier mejora sea como un alivio, ¿no? No creo que con este chiflado al frente del gobierno nacional logremos una estabilización ni una suavización del caos. Pero bueno, lo que plantea Cristina y lo que muchos coinciden es que esto se está haciendo a propósito. Es más, Cristina en su documento dice que la devaluación inicial que se hizo apenas asumido el gobierno del 118% de la moneda es la artificialmente inducida devaluación más grande de la historia, porque Alfonsín tuvo en el 88 una devaluación similar, pero inducida por los mercados. Esto fue desde el propio oficialismo, que es con esta idea, porque Milei ahora incorpora al plan motosierra, que es lo que activó en campaña, pone otro aparato doméstico más lindo, pero que en palabras de Milei resulta terrorífico, que es la licuadora. ¿Qué es la licuadora? Provocar la licuación, la degradación de los ingresos de la mayoría de nosotros. Que nuestro salario, nuestro ingreso mensual, pueda comprar cada vez menos cosas. Por eso, bueno, el informe del INDEC de ayer, que para no ser pobres se necesitan entre 500 y 600 mil pesos, ¿no? Cosa que antes era mucho menos. Hay algunos puntitos interesantes que plantea Cristina, que tienen que ver con esta idea, este horizonte, este norte que plantean los economistas ortodoxos, que es que el problema de la economía argentina es el déficit fiscal. Ya sabemos que en toda esta semana el gobierno de Milei, Caputo y toda la runfla de funcionarios y personajes que hay ahí festejaban la llegada del equilibrio fiscal en enero a costa de bajar jubilaciones, no gastar nada de lo que estaba presupuestado, y lo van a seguir haciendo porque evidentemente el éxito de ellos es más discursivo que real. Nosotros vemos que ellos festejan el equilibrio fiscal y nosotros, la mayoría de nosotros, estamos viviendo una situación cada vez más precaria. Algunos mucho más acelerada, otros con un poquitito más de colchón y de aguante. Pero Cristina plantea que el problema fundamental de la inflación en Argentina no es el déficit fiscal ni la emisión monetaria, sino la escasez de dólares y el endeudamiento compulsivo gracias a la deuda tomada con el FMI por Mauricio Macri. Yo agrego otro datito a lo que dice la ex presidenta Cristina, que tiene que ver con la voracidad de los mercados, porque si nosotros, de los mercados no, de los formadores de precios, de esas 5 o 6 empresas que concentran gran parte de lo que consumimos, sobre todo en alimentos, que han tenido ganancias extraordinarias. Si comparamos los precios de las cosas en enero del 2023 a enero del 2024, nos vamos a encontrar con incrementos que superan ampliamente el promedio de inflación. 400, 350%, 500%, 300 y pico. Es una locura. Y eso no tiene que ver ni con el superávit, ni con la devaluación, sino simplemente con el pirateo permanente que hacen los formadores de precios. Y ahí es un elemento en donde Alberto Fernández, en sus 4 años de presidencia, jamás levantó la voz con respecto a estos abusos en los incrementos en los incrementos de los productos que consumimos a diario, sobre todo de los alimentos. Por lo tanto, para Cristina, la deuda con el FMI, la llegada con el FMI,
es lo que provoca esta situación de crisis en la que estamos viviendo. La deuda en dólares. Le agrega, Cristina. La deuda en dólares. Milei, la deuda en dólares, que aparte estos tipos dicen que no, que es para pagar el déficit. El déficit en pesos no lo podés pagar con deuda en dólares. Es ridículo, pues, porque el déficit presupuestario se puede saldar con préstamos intraestado entre distintos organismos del Estado. Pero además lo que plantea Cristina es que Milei decía en campaña, no se puede tener resultados diferentes con los mismos de siempre. Bueno, ¿quiénes están al frente de la economía? Los mismos el chanta de Luis Caputo y el chanta de Sturzenegger. Son los mismos que estuvieron. En el gobierno de Sturzenegger estuvo con De la Rúa, como viceministro de Caballo, Sturzenegger estuvo con Macri, Caputo también estuvo con Macri, y ahora vuelven a estar. Por lo tanto, eso de no se puede tener resultados diferentes con los mismos de siempre, se está pegando un disparo en el pie, ¿no? Porque es como poner a los mismos de siempre que nos llevaron al peor fracaso. Es aplicable para lo que está haciendo justamente Milei. Exactamente, exactamente. Bueno, uno de los puntos que plantea Cristina, que fue el inicio de la crisis entre Cristina y Alberto Fernández, fue el acuerdo que se firmó a principios del 2022, en el que, bueno, ahí se produjo la primera gran crisis cuando Máximo Kirchner renuncia a la presidencia del bloque de Unión, de Frente de Todos, pero porque realmente ese acuerdo iba a ser inflacionario. Pero Cristina plantea, nuestro rechazo fue con profundo respeto a la institucionalidad. Pero realmente ahí plantea como que fue el mal. La idea original que había planteado Alberto Fernández es conocer esa deuda, catalogarla como ilegítima, porque internamente no se habían seguido los procedimientos de los actos administrativos, que es el informe, el para qué, la consulta al Congreso, sino que externamente el FMI jamás había dado esa cantidad de dinero a un solo país. Esos 50.000 millones de dólares que aportó el Fondo Monetario Internacional, valía con todo este procedimiento malsano que hizo Macri y Christine Lagarde, de la cual nos teníamos que haber enamorado, significa una invalidación de la deuda. Alberto Fernández no siguió por ese camino, sino que hizo un nuevo acuerdo que evidentemente es inflacionario. Pero a esos temas técnicos se agrega la voracidad, ¿no? Se agrega la voracidad de los empresarios argentinos que en esto contribuyen muchísimo a desordenar el país y a esquilmarnos, robarnos gran parte de nuestros ingresos. Por eso cuando Milei habla de los políticos, la casta, que se gastan la plata de los demás y que estamos mal por el Estado. Después vamos a ver cuando veamos la entrevista spa que tuvo ayer Javier Milei en La Nación Más, cómo él plantea que todavía los políticos son los culpables cuando en realidad son los tipos a los que él trata con muchísimo respeto, que son los grandes empresarios argentinos. Bueno, hay un momento que dice que el nuevo presidente se declara libertario, anarcocapitalista, enemigo del Estado, seguidor de la escuela económica austríaca, que es una corriente de pensamiento que no se aplica en ninguna parte del mundo ni del sistema solar, pero en realidad es un admirador de Carlos Menem y Domingo Cavallo. Por lo tanto, hay que entender que el gobierno de Carlos Menem tuvo, entre muchísimas comillas, cierto éxito al bajar la inflación, pero fue en un mundo totalmente distinto al que estamos hablando ahora. 30 años pasaron de ese momento y el mundo cambió rotundamente. En aquella época la moda era la globalización por la caída del muro de Berlín. En este momento estamos atravesando por otra situación. Bueno, ella después hace algunas propuestas. Hay una advertencia que ella hace con respecto al RIGI, que estaba dentro del proyecto de la ley Ómnibus, que el RIGI es un régimen de inversión para atraer grandes proyectos de explotación importantes, que tiene que ver con la agroindustria, infraestructura, forestal, minería, pero que en realidad
con baja tributación impositiva y arbitrajes en tribunales internacionales, es decir, que es una entrega a capitales multinacionales. Y de esta manera Cristina dice que esto sería una extranjerización irreversible en el siglo XXI, donde lo más importante que se está disputando ahora es la tierra, el agua y los recursos naturales. Esta inversión extranjera que va a ser solamente extractivista de minerales y recursos naturales, no va a significar un desarrollo, sino que nos va a atar una especie de colonialismo en el siglo XXI. Bien, acá más o menos lo que fue planteando Cristina, hay muchísimas cosas para decir. Seguramente. Y que lo interesante también es que hace propuestas. Trabajar con la eficiencia del Estado, buscar formas de hacer participación público-privada, pero no la que planteaba Macri, donde el Estado ponía la plata y los privados se llevaban la ganancia, que no funcionó tampoco, sino una asociación en las empresas del Estado como YPF. YPF es el modelo que Cristina plantea con un 51% de las acciones por parte del Estado, nacional y provinciales, y el resto privados. Bueno, esas son propuestas, plantea también una reforma tributaria. Algunos la criticaron porque planteaba una reforma laboral o una reforma de seguridad, etcétera. Pero hay algo interesante. Cuando se plantea una reforma laboral, desde este lado, no es la precarización laboral que ellos creen, porque parece como que la palabra reforma laboral se la apropió la derecha para precarizarnos. Pero en realidad uno puede pensar una reforma laboral en donde se potencie. Pero, ¿de qué sirve cualquier reforma laboral a través de una ley si gran parte de la ley vigente con respecto a las relaciones laborales no se cumplen? Como pasa con muchísimas cosas. Hay leyes que están muy bien, pero cuando no se cumplen es letra muerta. Bien, reacciones. Sí, dale. Genial. Genial, porque los tipos que no leyeron ni la ley ómnibus, ni el decreto, porque se nota que yo creo que ni siquiera Milei debe haber leído el proyecto de la ley ómnibus ni el decreto, porque cuando lo justifica dice estupideces que no tienen nada que ver con estas dos propuestas. Pero salió el primero que salió a contestarle fue Luis Caputo en Twitter. Porque vieron que es la patria tuitera esto ahora, no, y que no sé por qué le decimos diciendo tweet cuando en realidad la plataforma se llama X, entonces ya no es más tuitear, sería xear, qué sé yo cómo se puede llamar esa porquería. Pero bueno, es un gobierno que se maneja con Twitter o con estas entrevistas a spa donde los entrevistadores o los periodistas no hacen el rol de entrevistadores, sino de masajistas. Claro. Luis Caputo le dice: señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró. Deuda solo se toma cuando hay déficit fiscal. Y después la mandó a callarse la boca. Le invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina. Esta basura de persona que tendría que estar en cana, Cristina le dice, usted cuando le contesta, le dice, usted no tendría que ocupar ningún cargo público, que usted fue al Estado, nos endeudó por 100 años. ¿Qué tiene usted la atribución como para decirle a alguien que se calle? ¿Y Gustavo? Sí. ¿Y detrás de Revolución Federal qué pasó cuando la justicia empezó a investigar a Revolución Federal? Bueno, Cristina le dice eso. Muchos de su familia ya intentaron callarme con el intento de atentado. Así que, con el intento de atentado, con el atentado fallido. Así que, pero aparte de una falta de respeto total. Porque, de última, Cristina ganó 2 elecciones presidenciales y una vicepresidencial. Fue senadora desde los 90. Este chanta, este inescrupuloso estafador, nunca se sometió a elecciones, jamás en la vida. Entonces, ¿qué atribuciones tiene? Más que la impunidad que le da el poder, más que la impunidad que le da la justicia, la impunidad que nosotros también le brindamos, ojo,
La impunidad que nosotros le brindamos, porque todos calladitos cuando apareció Luis Caputo como ministro de Economía ahora, cuando tenemos que estar todos los días en la plaza pidiendo la renuncia y que lo metan en cana. Bueno, en fin. Guillermo Francos, otro que es el ministro del Interior. Es indignante que después del desastre que han hecho, ahora salgan a hablar. Tienen el tupé. Esta palabra tupé es una palabra muy usada en distinción de clase. El de la clase más alta le dice a alguien de una clase inferior que tiene el atrevimiento de hablar. Como si dijera, che, me está mirando a los ojos usted, ¿cómo me va a mirar a los ojos? Bueno, una cosa así, tiene el tupé. Otro tipo que es un funcionario, pero no fue elegido jamás por nada, por lo tanto, y se sorprende Guillermo Francos al decir, ahora resulta que Milei es una creación de la prensa, porque Cristina habla justamente de que tenemos a este impresentable como presidente, gracias a los medios de comunicación que lo eyectaron o lo defecaron desde sus grandes estudios. Bueno, y el tipo se sorprende. Claro, hermano, ¿de dónde salió Milei? ¿Quién lo conocía a Milei? ¿Es un militante? ¿Es un tipo trabajador de base? No, es un tipo que viene de la nada con Eurnequian y algunos cuantos empresarios más. Después ven lo genial es lo de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, que también es otra que no tiene la verdad, dos fracasos, es funcionaria permanente y fracasada permanente. La que le bajó los ingresos a los jubilados y a los estatales cuando era ministra de Trabajo con el gobierno de la Rúa. La que mató a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel y a 40 y pico de gendarmes. La que colaboró para mandar armas al golpe de Estado en Bolivia. ¿Qué autoridad tiene? Por encima, dice, autoridad moral. No puede con su genio Cristina Kirchner. Como esos criminales que regresan a la escena del crimen para gozar del desastre que dejaron. La compara con una criminal. No, Dios. Vamos a arreglar este desastre, incluso con ustedes molestando y haciendo lo imposible para impedir el cambio. Cristina Kirchner no tiene ninguna autoridad moral para pedir explicaciones a este gobierno. Lo único que debería hacer es pedir disculpas. Genial, genial. Es increíble. Esta gentuza, hasta Luis Petri, el tipo que se hace el que cruza los Andes montado en una mula, cuando en realidad hizo 2 o 3 pasos para la foto y después lo llevaron en un helicóptero. En lugar de recomendaciones y críticas, dijo el ministro de Defensa Luis Petri, debería pedir perdón por el fracaso de sus políticas que arrastraron a millones de argentinos a la pobreza. Tiene que hacerse cargo, dar explicaciones por causa de corrupción que la tiene como protagonista. Inventos, ¿no? Exacto. En fin, terrible. Sí. Bueno, ya estamos cerca del cierre. Gustavo, un picadito sobre Margarita Barrientos, votante de Macri, se sacó varias fotos con Macri, y también creo que anduvo cercana a Milei, se está quejando por la falta de alimentos. Exactamente, Margarita Barrientos, que había sido casi en esta oportunidad no fue tan activa, pero sí había dicho que iba a votar por Milei, pero en las elecciones de 2015 con Macri era prácticamente aliada, vocera y propagandista. Sí, la cara visible de los barrios, digamos, apoyando a Macri. Era la pobre que los pro podían soportar, que en realidad no es pobre, pero era la Pitu Salvatierra. Macri se ponía contento por el incremento de los asistentes a los comedores de Margarita Barrientos. Genial eso. Dios. Bueno, ella, que fue también un apoyo para Milei, denunció que el gobierno nacional no está entregando alimentos a los comedores, que cada vez reciben más gente. Hay un que está acá con una especie de taladro. Sí. Debe ser Milei. Sí. ¿La motosierra? La motosierra. Y muy oportuno el efecto de sonido. Claro. Bueno, este gobierno todavía no mandó nada. No mandó nada. Y es muy triste la situación que estamos pasando los comedores, porque muchos cierran ante la falta de alimentos. Esto lo dijo en un diálogo con Radio Colonia. Así que bueno,
son momentos interesantes de la política. También los curas en Opción por los Pobres también hicieron un reclamo. Pero a mí, como para terminar, quisiera plantear 2 o 3 estupideces de las que dijo Milei, como siempre. Vieron que estaba muy enojado con Lali Espósito, que cobró, dice, más o menos unos $350.000 por cantar en el Cosquín Rock. Sí, anoche lo dijo. Claro, anoche planteó eso, Lali Depósito le dice. Ay, muy creativo, muy creativo. Resulta que, bueno, el Cosquín Rock es un emprendimiento privado. El Estado cordobés auspicia, como muchas veces hacen los estados, algún evento poniendo plata para la publicidad o para algo. Pero gran parte de lo que cobró Lali Espósito y todos los artistas del Cosquín Rock viene de un emprendimiento privado con plata que se recauda con las ventas de entradas. Ayer Milei en un momento dijo que las exenciones impositivas a muchos empresarios son también un subsidio. Algo que cuando Massa, en la elaboración del presupuesto 2024 del año pasado, incluyó en una especie de agregado, de separata, algo que había dicho Cristina también en uno de sus discursos del año pasado, que las exenciones impositivas a las empresas, algunas son pymes, pero otras son grandotas, representan más del 4% del PBI, mientras que los tan denostados planes sociales representaban menos del 2%. Por lo tanto, en el presupuesto iba a haber una baja de esas exenciones impositivas. Ahora Milei también habló de eso, dijo que las exenciones impositivas son subsidios. ¿Sabe quién recibe mucho más que Lali Depósito? ¿Quién? Marcos Galperín, el de Mercado Libre, Mercado Pago, y ahora va a haber una plataforma multimediática, que vive en Uruguay porque ahí tributa menos, recibe $100 millones al año. Acá se quejan porque Lali Espósito cobró $350.000, pero este tipo recibe $100 millones al año como exenciones impositivas. Encima de que el tipo opera desde Uruguay, tributa en Uruguay, el gobierno argentino le ayuda con exenciones impositivas acá en el país. Realmente es como gastar. Y hay una cosita así chiquitita antes de terminar. Primero, Milei calificó al Estado como una organización criminal. Y después, en un momento, dijo que los fideicomisos estaban a un tiro de ser derogado por decreto. Con esa expresión, a un tiro. Esa misma expresión la usa con la dolarización. Estamos a un tiro de dolarizar. No sé, yo no quiero hacer un análisis psicológico, pero siempre está disparando. Sí. Siempre está disparando. Nos tiene como blanco, no como aliados ni nada por el estilo. Bueno, preocupación entonces. Preocupación. Gustavo, gracias por este tiempo, gracias por este tiempo y nos reencontramos la semana que viene. ¿Te parece? Gracias por la paciencia. Realmente el tiempo se vuela cuando uno está hablando de estas cosas tan apasionantes y graves. Pero pasa bueno, les agradezco mucho y nos vemos el martes. Dale, fuerte abrazo, Gustavo. Buen fin de semana. Chao, hasta luego. Chau, chau. Hasta pronto. Chau. Hablábamos con Gustavo Rosa en esta columna en un día especial, hoy jueves por temprano, en el mismo horario de siempre, pero hoy jueves con Gustavo Rosa para analizar lo que fue el documento de Cristina Fernández que hizo mucho eco en la clase política y le han tirado de todo y bueno, por supuesto hizo una gran defensa Cristina, de la mirada que tiene de país. Por supuesto que no gustó esto al gobierno nacional, que quiere seguir implementando estas políticas que, insistimos, van en contra de los intereses de los trabajadores.